Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Les saluda mi Rosita, nos damos de inicio a nuestras clases virtuales de personal social. El día de hoy necesito que ustedes estén muy atentos porque es un tema muy interesante acerca de las culturas de nuestro Perú. En este caso vamos a hablar de la cultura Chavín y la cultura Paracas. Necesito que ustedes estén muy atentos a la siguiente explicación. Grandes culturas, Chavín y Paracas. Al hablar de esas culturas, ustedes deben tener muchos interrogantes que hacerse. Entre ellas es, ¿en qué periodo surgieron las primeras culturas peruanas? ¿Dónde se desarrollaron las culturas Chavín y Paracas? Muy bien, niños, entonces yo necesito que ustedes estén atentos para que se se enriquezcan esos conocimientos acerca de estas dos culturas fue y es muy importante para nuestro Perú. Esas culturas que vamos a hablar se dio en el periodo formativo. ¿Qué significa periodo formativo? Formativo en los Andes se inició en el año 1500 a.C. con el desarrollo de la cerámica. En esta época se dominó de las agriculturas, la construcción de grandes templos e inicio de los metales. Hablando de metales, nos vamos a entender los metales del oro, de la plata, del cobre y entre otros más. En este periodo destacan dos grandes culturas, que es la cultura Chavín y la cultura Paracas. Hablando de cultura Chavín, ¿qué nos da a entender la cultura Chavín? La cultura Chavín fue una de las primeras civilizaciones del Perú, donde se desarrolló entre los años 1000 a.C. hasta 200 a.C. La cultura Chavín está ubicada en el callejón de los Conchucos, entre los ríos de Mosna y Huaxchexa, en la provincia de Huari, en Ancash. Uno de los descubridores más conocidos en esa época fue el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas en el año 1919. Gracias a ese personaje es donde se descubre las primeras culturas, que es la cultura Chavín. Sociedad. Los que pertenecían a la cultura Chavín tenían una sociedad. ¿Quiénes conformaban esta sociedad? Estaba conformada, como bien vemos en la imagen en este pirámide, que estaba dado por los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Ahora vamos a conocer quién eran los sacerdotes. Los sacerdotes estaban encargados de dirigir y difundir la religión y el culto de los dioses. Toda cultura ha tenido una estaban encargados a dar cultos a dioses. En este caso, la cultura Chavín se refiere a alguien que le dan un culto. Vamos a conocerlo más adelante a qué personaje daban una pequeña culto. Luego está dado por los especialistas. ¿A qué llamaban especialistas en esos tiempos? A los artesanos, a las personas que estaban encargados de confeccionar las cerámicas. Esto estaba conformado por el pueblo. Tenemos a los que son los campesinos. Eran los agricultores que trabajaban la tierra con avanzados sistemas de riesgos y que pagaban tributos. Entonces quiere decir que las únicas personas quienes pagaban tributos, pagaban en este caso a los sacerdotes, pagaban los impuestos, eran los campesinos, los del pueblo. Entonces, de esta manera, ¿por qué está dado de esta manera? El pueblo es la base de toda esta cultura. Luego seguían los especialistas, los artesanos, y luego estaba dirigido por los sacerdotes. Acá no había alcalde, no había presidente, no. Simplemente los sacerdotes eran los encargados, los líderes de estos grupos, en este caso la cultura Chavín. También al hablar de la cultura Chavín, nos vamos a que vamos a hablar sobre la religión. ¿A quiénes daban culto? Culto, los que pertenecían a esta cultura, adoraban al cóndor, al caimán, el felino y la serpiente. A estos animales ellos daban culto, adoraban, ellos decían de que sus dios eran esos animales, animales de la costa, de la sierra y de la selva. También en la cultura Chavín vamos a encontrar la economía. Muy bien chicos, la economía va a ser muy importante en cada cultura.
Entre ellas, en la cultura chavín nos da a entender que sus principales actividades económicas fueron la agricultura. Entre ellos encontramos el maíz, fue uno de los principales productos. La ganadería, está la llama y la alpaca. La artesanía, se encuentra la arcilla. El comercio, la metalurgia, entre ellos está el oro y la plata y el cobre. La textilería. Acá tenemos lo que las personas en ese tiempo, la cultura chavín, se dedicaban a la extracción de lo que es el sembrillo del maíz. También en la cultura chavín encontramos la arquitectura. La arquitectura estaba construida por grandes templos de piedras, entre ellos estaban la sierra, y de barro y adobe estaban en la costa, distinguiéndose por los demás por grandes edificios. Acá lo podemos observar en las imágenes. Ellos no traían unos tipos de máquinas que les vengan a ayudar a construir esos tipos de monumentos, no. Quienes construían ellos esos tipos de monumentos era el pueblo que pertenecían al, como les había hecho ver en la anterior diapositiva, es una pirámide. El pueblo, los que pagaban impuestos, ellos eran los que realizaban esos tipos de obras. Realizando esos tipos de obras, construían sus propias viviendas, construían los propios templos para que los sacerdotes y los artesanos asistan a esos tipos de lugares. Pero como les digo, chicos, ellos no utilizaron o han utilizado lo que son las máquinas pesadas, los tractores o otro tipo de instrumentos. No, los únicos instrumentos que ellos hacían eran sus propias manos y encajaban de manera de manera de experiencia según los tipos de ladrillos, tipos de rocas, de piedras, de barros que encontraban. Al hablar también de esta cultura, damos cuenta que también existe la escultura. ¿Qué son las esculturas, chicos? Muy bien, las esculturas son las que fueron hechas de piedras y tuvieron carácter religioso, ya que todos representaban sus dioses. Entre ellas destacan el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello y las cabezas clavas. Esas esculturas representan a esta cultura, a la cultura chavín, en lo cual son representativos por animales, según como les estaba mencionando, de animales de la costa, sierra y selva. La cultura Paracas. Ahora, chicos, vamos a hablar acerca de la cultura Paracas. Muy atentos, por favor. La cultura Paracas está ubicada y se desarrolló entre los años 700 a.C. y 500 a.C. en las provincias de Chincha, Ica y Yauca en Arequipa. Acá podemos darnos cuenta en este pequeño mapa del Perú en qué parte se encuentra ubicado lo que es la cultura Paracas. También la cultura Paracas fue descubierto por el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas en el año 1919. Al hablar de la cultura Paracas también nos referimos que esta cultura tiene una sociedad. Hablando de sociedad, en esos tiempos la cultura Paracas tenían diferentes tipos de entierros. Los entierros encontrados en Paracas demuestran que fue una sociedad jerarquizada. En la cúspide de la pirámide se encontraban los sacerdotes, luego los guerreros y los del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Cúspide, que se encontraban arriba los sacerdotes, en intermedio estaban los guerreros y el último se encontraba el pueblo cuando tenían que fallecer las personas por pasar los tiempos de los años o con alguna enfermedad. ¿De qué manera les enterraban? De esta manera. Les ponían una pequeña cesta, lo envolvían a esa persona sentado, le daban la envolvían, parecía como una momia. Luego se ponían paños de algodón para que no huela y telas finas y finas para que como un manto. ¿Para qué? Esa era la única manera de que esas personas podían morir. En este caso, el pueblo. También al hablar de la cultura Paracas, nos encontramos en la que tiene también su religión. La religión de esta cultura era muy similar a la de Chavín.
con una diferencia importante entre ambas, era que las de Paracas tenían un dios principal denominado Con o dios oculado. Con era adorado como dios del agua o de la lluvia. Vamos a conocerlo. ¿Quién fue Con? Acá lo tenemos, chicos. ¿Quién fue Con? Este personaje era adorado como dios del agua o de la lluvia, que era muy importante para la cultura Paracas. También en la cultura Paracas tenemos a lo que es el arte. La cerámica. Paracas es el color oscuro pintado con diseños geométricos de colores, como tenemos acá en esta cultura, en lo que damos cuenta. También tenemos a la manta. La manta es considerado los más finos y hermosos producidos en el Perú, hechos con algodón y lana de alpaca. Esto era lo que se dedicaban los pobladores, en este caso lo que son los artesanos, se dedicaban a esos tipos de artes, de cerámicas, mantas, confeccionaban, con única fin de que destaque de otras culturas, en este caso de la cultura chaví. También tenemos la momificación. ¿A qué llamamos momificación, chicos? Julio César, en este caso Julio César Tello, dividió la historia de la cultura Paracas en dos épocas, según la forma que tenían de enterrar a sus muertos. La Paracas cavernas es que sus tumbas tienen la forma de una copa invertida. Como podemos observar acá, es una copa invertida. Luego tenemos lo siguiente, que es la Paracas necrópolis. En la Paracas necrópolis, sus tumbas tienen de forma rectangular. De esta manera es que fueran enterrados las personas que llegaran a morir, a fallecer. Este tipo de descripción tenía características, forma de cuadritos, sentados, pero ya no envueltos para nada, ya no era en forma de una copa invertida. Así que acá era la distinta forma ya de enterrar a sus. Entonces, ya han estado muy atentos, necesito que por favor ingresen a la plataforma porque vamos a encontrar más actividades para trabajar este tema. Ok, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho. Chao.